Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el jueves de WIA. Bienvenidos y bienvenidos todos tenemos una invitada muy especial, Claudia Osejo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like para que puedan estar pendientes de todas nuestras notificaciones y síganos en nuestras redes. Bueno, Claudia es una invitada muy especial, tiene una trayectoria muy larga en muchas cosas. Ella hace muchísimas cosas distintas, pero también tiene un trabajo en animación muy grande. Entonces, vamos a empezar a hablar, a conversar con ella hoy, que nos cuente un poquito de todo su proceso. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Tú también? Yo pues muy contenta de estar aquí, qué bonita invitación, me sorprendió mucho y me alegró también, entonces muy honrada de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Si te parece, vamos a arrancar viendo pues lo que nos trajiste para mostrarnos hoy y a partir de eso pues vamos conversando un poquito con todo el trabajo que has hecho en animación y en otros campos. Entonces, veamos primero el reel de tu estudio que se llama Animados, ¿verdad? Sí, Hola. Ril, ¿dónde estás, Ril? Gracias. Bueno, ya podemos ver como una muestra de todo tu trabajo. Yo creo que vamos a ver los trailers de los dos cortitos que nos trajiste también de una vez. El de Pan y el de Ocaso, creo que sí, están Pan, ahí. sí, Pan es nuestro nuevo corto, de todo lo que hemos hecho, lo más reciente es Pan, es nuestro nuevo corto que ya esperamos que el otro año empiece su ruta de festivales y Ocaso, que es un corto también el que hicimos la animación y los puppets, entonces sí. Ujú. Vale, bueno, vamos con esos. Y Ocasa sería el otro. Y aquí, bueno, contar que, no sé si ya lo acabé de mencionar, no recuerdo ya, pero está nominado a los premios Macondo, por si de pronto todavía alguien en aquel momento pueda votar. Estamos muy contentos por esta nominación y bueno,
como esperando a ver qué ocurre en noviembre con este proyecto. Vale. Bueno, todo este trabajo tan impresionante que acabamos de ver pues de tu estudio y de ti misma, cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta aquí, cómo llegaste hasta estas producciones de stop motion pues tan de buena calidad, tan cuidadosas, ¿cómo, qué tuviste que pasar para que llegaras a este punto? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo inicié mi carrera como tal, mi profesión, digamos, lo que estudié es actuación, yo soy maestra en artes escénicas, con énfasis en actuación. Soy egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá y jamás me imaginé, ayer estaba pensando, estaba viendo una recopilación del sofá porque estos proyectos están expuestos, algunas de las marionetas, algunas de las cosas que hemos hecho están expuestas en el sofá. Y jamás me imaginé que eso iba a pasar, porque yo en mi vida imaginé que iba a llegar a ser parte de la animación. O sea, era un universo que no comprendía mucho, pues que uno ve películas, pero también ni siquiera como actriz me había detenido a pensar cómo se harán. O sea, ni siquiera. Pero en un punto de mi carrera como actriz me acerqué a los títeres, que era algo que tampoco me imaginé que fuera como mi rama de trabajo, era más actriz como el teatro dramático, como otras cosas. Y de repente comienzo a trabajar con el tema de los títeres por una residencia que hice en otro lado y allá aprendí varias cosas y cuando vuelvo aquí a Colombia, buscando como cómo puedo seguir esto de los títeres porque ese lenguaje un poco surrealista que ofrece esa técnica de los títeres y en lo teatral también como una cosa mágica y del truco me llamó mucho la atención, entonces me encontré unos talleres de la Cinemateca, esa es una cosa que siempre me gusta contar, unos talleres de la Cinemateca de Bogotá, Cinemateca Rodante, y tenían un componente, son unos diplomados, tenían un componente de animación, bueno, y de documental y de ficción. Y yo dije, bueno, pero yo soy actriz de ficción, ya pues alguna vez he tenido que estudiar actuación para la cámara y cosas, metámonos al de animación. ¿Qué tal yo me encuentre a alguien con quien pueda crear las marionetas y hacer historias de títeres? Y de pronto en títeres pensaba yo para el audiovisual, pero me llamaba mucho la atención eso. Me postulé con una historia para títeres, porque uno postulaba una historia, y terminé ahí en el taller. Y ahí conocí a Camilo Cogua, que es también muy relevante como aquí en la animación, y Alejandro Reaño, José Alejandro Reaño, ellos fueron mis profesores. Y yo pensé que estaba en el lugar equivocado porque todos y todas eran artistas plásticos, diseñadores gráficas, guionistas, o sea, todo el mundo hacía parte de ese ecosistema de lo manual, de las artes visuales y yo pensé que estaba en el lugar equivocado, pero igual me parecía chévere. En algún punto dije, ¿será que sigo acá? Y entonces Alejandro, cuando supo mi perfil y conoció como que hacía yo y que soy actriz, que esa es mi carrera, dijo, "Ah, es impresionante una actriz haciendo animación, es muy chévere, porque se necesita mucho de actuación, de acting para la animación, entonces, y que te gusten los títeres y que hagas títeres, está muy interesante. Entonces, ahí comencé como a entrar. En medio del taller había que postular una historia. Yo postulé una muy teatral. Y no sé, también la misma manera de expresarme como por ser actriz, esas herramientas que uno tiene también de la oralidad, pues había que hacer un pitch y yo me lo gané. Y pues ahí empezó el problema porque yo no tenía ni idea cómo hacer esto, no sabía cómo se hacía, estaba tratando de entender. Y Miguel León, Miguel, que es mi socio ahora en Animado y que realmente es la
un poco el genio artístico detrás de todo esto, el, quien escribe y quien crea todos estos universos, él me mostró las marionetas para stop motion. Entonces la idea que tenía ya comenzó a coger ese rumbo del stop motion y él me ayudó también a entender, obviamente Alejandro también y Camilo me ayudaron mucho, pero lo que pasó en los momentos del rodaje dentro de ese taller me cautivaron. Un poco también lo sentí muy cercano al teatro también, al cine, pero ya no con actores ni actrices, sino con marionetas. Eso me comenzó a cautivar mucho y hubo algo ahí que hizo clic en mí, como si hubiera encontrado un lugar en el que quería estar. Y comencé a pensar en financiar proyectos, en que también quería seguir trabajando con el talento de Migue. Y entonces comenzamos a pensar en contar historias después del taller, o sea, post taller de Cinemateca, entregamos el corto le fue bien, estaba en festivales, se resaltó mucho el proceso de Cinemateca Rodante. ¿Qué corto era? Se llama Deterioro. Deterioro. Es un corto pues sí, en ese entonces todavía era muy amateur, pero digamos que logró como estar en unos lugares y en unas instancias pues bonitas, que era la primera vez, y que pues digamos que de alguna manera terminé dirigiéndolo junto a otros chicos y chicas que estaban tomando el taller. Y ahí algo pasó y yo le dije, sigamos haciendo esto y comencé a poner también todo mi aprendizaje, no sé, en gestionar, que en teatro uno es muy autogestivo también y tiene que hacer las cosas y pues veía todo el talento de él, entonces le dije, unamos fuerzas y hagamos, empecemos a hacer cosas y bueno, mi sobrina es un poco es menor que yo, pero ella también estudió cine, entonces yo la invité para que nos ayudara como a editar y comenzamos los tres y con personas que se iban involucrando, con amigos también, a hacer cosas en animación y a contar historias y empezamos con el teléfono y concursábamos en festivales con celulares y ya la ambición comenzó como, bueno, si esto sale bonito, pues sigamos y sigamos y sigamos y entonces ahí hicimos un corto que se llama La Tortuga de Plástico que ganó un premio y con ese pudimos como empezar a mostrar lo que podíamos hacer y yo me encargaba mucho o sea, la vida me fue llevando a encargarme como de la producción, a gestionar, a hablar, a mover, sí, como también por este camino que yo llevaba en el arte, como los contactos que tenía, a utilizar luces incluso de teatro, a hacer como, encontrar otras maneras también de hacer sostenible este sueño que empezó a surgir, que yo ni me imaginaba. Y ya pues empezamos a hacer la tortuga de plástico, luego vino Caso, que además que es muy bonito porque Ocaso, yo estaba, cuando era actriz, hacía cosas también como un poco de modelo, pero era como más para mi book y autorretratos. Y entonces había un chico que era fotógrafo y él se acordaba de mí y supo por redes, porque las redes tienen ese componente poderoso que la gente se entera de lo que uno hace, y se enteró que yo estaba estudiando en la Cinemateca y entonces los de Ocaso estaban buscando con quién hacer el stop motion y él les dijo, hay una chica que está haciendo stop motion cuando estábamos haciendo el primer corto en la Cinemateca. Y ellos llegaron a nosotros y ya ahí conmigo íbamos a empezar a hacer la tortuga, llegaron a nosotros, ellos nos postulamos todos con ellos al FS, se ganaron el FS y ahí nuestro segundo corto, nuestro segundo trabajo dentro del estudio era pues Ocaso, y ahí pues sobre todo Miguel hizo las marionetas y la animación, yo me encargué mucho como de la producción dentro del estudio, o sea, ellos tienen su producción ya del corto como tal y yo pues como de gestionar todo lo que sucedía en el estudio y de dirigir el acting también, como pensar en el diseño de movimiento como actriz, pude poner también eso ahí y ya y después pues hemos seguido haciendo cosas y pues PAN es otro ya un FS ya nuestro, pero ha sido de mucho de hacer, de no dejar de animar, de buscar la autogestión y de verdad de un trabajo también que en conjunto con Miguel hemos logrado. Yo pues sí he animado en PAN, este corto donde vieron el teaser, he podido animar, pero haciendo producción pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces uno quiere estar más tiempo ahí, pero también ha sido bonito este camino de materializar y de aportar para que otros puedan también hacer la obra y creo que hasta aquí hemos llegado y sí, está muy lindo ver esto y vernos en el sofá y como cosas que han ido pasando. Después de 8 años de ir caminando y así, y ha sido largo el trayecto en general como artistas y pues ahorita que estamos con la animación.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo fue lo de la Cinemateca Rodante? ¿En qué año fue más o menos? Eso fue en 2017. Eso fue en Ujú. 2017, fue hace ya un buen tiempo y lo más bonito de todo fue que yo después terminé vinculada trabajando en la Cinemateca, siendo como la responsable local, la monitora de los talleres posteriores, de un taller posterior. Y entonces ahí fui conociendo a otras personas en la animación, como Miguel Otálora, Ricardo Arce, Diego Ríos, o sea, como personas que estaban nutriendo mucho también desde lo académico y pues ha sido bonito porque ese camino también de relación con ellos me ha llevado a otros lugares también no solamente como en el estudio, sino también como profe, como mi carrera de actuación la he puesto al servicio de la animación siendo profe en la Tadeo de expresión corporal. Entonces sí ha sido un camino muy, muy bonito y muy interdisciplinar también. Eso es algo que me gusta. ¿De dónde surgió esa idea de la tortuga y la liebre? Devolvámonos un poquito. De la tortuga de plástico, Perdón, la tortuga y el plástico, sí, se me cruzaron los nombres de las cosas. eh, la tortuga de plástico, pues mira que nosotros estábamos tratando, queríamos postularnos a un festival que se llama Smart Films, que es con celulares, y, a Migue, que es mi socio, mi compañero en esto, su hermano le contó sobre la tortuga cacahuate, que se quedó atrapada como en unos plásticos de six-pack y como que el caparazón comenzó a cambiar de forma. Entonces a él le llamó mucho la atención esto y dijo, pues si vamos a postularnos a este concurso, yo tengo una idea. Dijo, y después se las voy a contar. Y entonces se fue a su casa en bicicleta, creo que ahí en bicicleta la maduró y vino a nosotros con un storyboard, con unas ilustraciones así muy bonitas y nos contó esta es la historia. Y a mí pues me encantó y yo le dije, bueno, hagámosla, busquemos la forma de hacerlo. Entonces primero nos postulamos a ese festival, no ganamos, menos mal, algo que agradezco mucho de no haber ganado, porque uno ganaba dinero y queríamos seguirlo haciendo con ese dinero, pero no ganamos y fue lo mejor que nos pudo pasar, porque con ese material pudimos hacer, luego postularnos a una convocatoria que se llama In Vitro, que es con Bogo Shorts, que es como para la ópera prima en corto, y nunca habían recibido animación y nos postulamos. Y con ese material que habíamos logrado sacar con el celular, nos pudimos postular y hacer un pitch y mostrar la historia y se ganó un premio que era como, sí, como un monto en especies, en equipos, en postproducción, en asesorías. Y pues esa tortuga de su caparazón nos ha llevado por muchos lugares, muchos, muchos, muchos. ¿Y cuánto tiempo tardaron en tener esa idea inicial y llevar el corto finalizado? ¿Cuánto tiempo les tomó? Pues este corto empezó a gestarse en 2018, tampoco fue muy largo, ¿sabes? En 2018 y a finales de 2019, o sea, el 7 de diciembre de 2019, ese corto se tuvo que estrenar en Bogo Shorts. O sea, desde que empezó siendo una idea para teléfono, que se grabó con celular, con un iPhone, y luego ya volverse el corto que es ahorita, que está en RTBC, tardamos año y medio, cosa que eso no es muy usual, porque ya nosotros nos demoramos mucho más, pero ahí uno todavía está entendiendo la animación y pasando incluso por encima de cosas, o sea, de cosas técnicas, de cosas que... Entonces ahí todavía, bueno, nos tocó como apretar todo, pero sí fue año y medio de trabajo ahí en ese proyecto. Sí, fue bastante rápido, ¿no? Y me imagino que tanto el proceso como el aprendizaje fueron a la par, digamos, pasando muy rápido en ese Muy, ejercicio. muy intenso, fue muy intenso, muy intenso. A mí en el caso de como productora, bueno, ahí Miguel y yo estábamos compartiendo unos créditos de dirección porque Miguel estaba muy metido en el proceso artístico de la creación de las marionetas y de animar y necesitaba también un ojo externo, entonces yo estaba también con él, los dos estábamos dirigiendo, pero yo hacía producción y también tenía que buscar otros recursos para poderlo hacer, ¿no? Porque no se podía hacer solamente con el premio Hugo Shorts, que eran especies. Entonces, lo que pasaba era que yo también iba, me acuerdo que iba, hacía otros trabajos o gestionaba otras cosas y volvía porque estaba haciendo la foto. Entonces él terminaba de animar y si era muy temprano, yo me tenía que ir a trabajar o a hacer clase, me levantaba, no sé, en la madrugada, montaba la foto para que cuando él llegara
ya entrar al set, ya estuviera montado. Entonces fue muy intenso porque era también la vida, vivir la vida cotidiana y seguir construyendo el sueño sin que una cosa sea más importante que la otra, sino que las dos puedan estar. Mm, Y pues la premura, pero él estaba ahí sosteniendo todo, también eso es muy importante también como igual resaltarlo. es muy Sí, intenso, ¿no? Y, o sea que el equipo principal eran ustedes dos, básicamente. el equipo principal éramos él y yo, bueno, y Manuela que estaba también muy haciendo asistencia, ya nos ayudaba mucho a, claro, como nosotros no habíamos estudiado cada uno cine, sino él es artista plástico, yo era actriz, y en la producción de teatro es otra cosa. Ella sí es realizadora audiovisual, entonces ella sí conocía como estos formatos, ella no hace producción, pero estos formatos se pueden utilizar, entonces nos ayudaba un poco como en asistencia a organizar parte del trabajo y hubo mucha gente, amigos que se postularon, quisieron ser voluntarios, entonces iban, nos ayudaban, claro, obviamente no se podían quedar todo el tiempo, pero iban, nos ayudaban, el papá de Miguel nos estuvo ayudando con cositas, incluso con la comida, era una cosa muy, muy de común unidad, literal, de verdad, donde alguien hacía la comida, el otro estaba afuera trayendo, no sé, las luces, el otro estaba ayudando, entonces sí, estábamos los dos, pero había como alrededor gente pues bonita acompañando el proceso. Claro, y como tú decías, ese corto les abrió los caminos hacia muchos lugares, ¿no? Se volvió muy importante en los espacios de, pues, de ecológicos, ¿no? Como de cuidado de la naturaleza, también de animación. Cuéntanos un poquito como hacia dónde tuvieron que o se movieron en ese momento. Ese corto es muy especial para nosotros y la tortuga como tal, como tortuga, de hecho aquí tengo una, es un tótem muy, muy, que nos ha marcado mucho, como el camino, a mí en lo personal también, porque es como que ha cobijado muchas cosas en mi vida desde que yo empecé a trabajar con esto de la animación, entender la tortuga como tótem, como el tiempo y el proceso que uno tiene para llevar algo que es lento, pero que Ujú. la fija va a llegar a algún lugar si se tiene paciencia. Entonces, como que ella también nos enseñó eso. Y pues nosotros sí queríamos, honestamente, nunca en ese entonces, pero yo siendo actriz dramática, que antes quería era hablar siempre sobre las cosas muy internas del ser y los dramas de uno, y uno estudiando actuación también tiende a ver la vida con un poco más de dramatismo y cuando me encuentro con la animación siento que puedo hablar de otras cosas y nosotros coincidimos mucho en que no queríamos hablar de nuestras vidas personales en ese entonces, de si me pasó esto, o si la tusa, o sino de seres que de pronto no tuvieran voz. Y en eso los animales, nosotros vibramos mucho como con la naturaleza, con los animales, con el medio ambiente. Y dijimos, hablemos por alguien que no tenga voz. Y tal vez no podemos ir al mar, no estamos en condiciones, yo no estoy en condiciones de tal vez de dejar todo, irme al mar a recoger los desechos, de qué manera puedo llegar a otras personas diciéndoles que de pronto la manera en que estamos consumiendo está afectando a otros lugares lejos de nuestra casa, que son el mar. Entonces, como que con esa idea nosotros le pusimos mucho, mucho amor al proyecto y pensamos siempre en la tortuga como un ser muy vivo, muy, muy vivo, o sea, un ser vivo que estaba ahí, que estaba sintiendo, que si se estaba animando le estábamos dando vida. Y el camino que ella nos llevó fue al principio lento, al principio no pasaba ningún festival, al principio era como... Y entonces fue muy bonito porque justo el premio que nos ganamos fue de distribución, que eso es una parte muy importante para nosotros y para mí como productora, haber entendido desde el primer momento que sí vale la pena tener una distribuidora. Entonces ellos cuidaron mucho el proyecto y lo postularon a todo y al principio no, y era como, bueno, ¿qué hacemos? Y finalmente como que ya sucedió el lugar donde lo podíamos estrenar y después de ahí ella comenzó a viajar. Y en muchos, ella ha estado en muchos, en 60 festivales, que pues eso uno puede decir es mucho, pero la postularon al doble, al triple. Y en muchos no quedó también, entonces como que estuvo donde tenía que estar y como realizadores, como corto, cumple su misión que es digamos, hacer visible al realizador, a la realizadora, a los directores, eso que creo que es la misión del corto, antes de uno volverse de pronto un director o un productor que haga algo ya para largo, creo que ahí logró muy bien su propósito. Y también
con la distribuidora se han logrado cosas muy bonitas, o sea, ventas todavía, nosotros todavía hay momentos en que no sabemos, es como, ay, llegó este dinero de la tortuga, porque estuvo en proyecciones donde fueron pagas, y sea poco, es como, Ujú, ha sido muy agradecido este proyecto, o sea, ujú. muy, 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 muy. Qué lindo eso que dices de la tortuga, porque es básicamente esa relación que siempre tienen los animadores con su trabajo, ¿no? Como de mucha paciencia, de mucha persistencia y con el stop motion mucho más, ¿no? Como que hay cosas que, que se pueden solucionar rápidamente en otras técnicas con el computador, pero en el stop motion justamente lo que hay que borrar después con el computador de lo que queda de la foto, pues es un montón de trabajo también, ¿no? No solamente no para cuando estás haciendo las fotos, sino que después en la postproducción otra vez tienes que revisar cuadro a cuadro, es muchísimo trabajo Es y, mucho, es y es mucho. todo eso que tú mencionas. Yo recuerdo que Ocaso también ha tenido una trayectoria muy larga, ¿no? Porque eso del FDC debió ser 2019, 2020. 2018. Ellos son Ujú. FS 2018, claro, y nosotros ahí estábamos que en la Tortuga versión celular y en eso ellos a final de año se enteran que ganaron con Ocaso. Estábamos en un espacio además muy chiquito nosotros, que era como una parte de estudio chiquito donde yo estaba y yo le dije, amiga, ay, hagamos esto acá. Y entonces como que yo vivía ahí, pero al mismo tiempo estaba pasando el estudio y ahí estábamos haciendo la versión de la Tortuguita para celular y ellos llegaron a nosotros e hicimos un teaser como en 1 o 2 días, todo muy rápido, pero también ellos sí eran un equipo ya mucho más grande. Nosotros éramos Miguel, Manuela y yo, pero ellos sí eran como fotógrafo, había director de arte, ya era solamente como para hacer animación. Entonces se hizo un teaser en un par de días y, oh sorpresa, viendo la transmisión, porque yo ni siquiera estaba viendo la transmisión de la entrega, habían ganado y ahora nosotros, pues bueno, viene otra experiencia, pero paralelo a eso estábamos haciendo la tortuga. Entonces, la pre de ocaso fue para nosotros el tiempo en que nosotros estábamos haciendo la tortuga de plástico. Entonces fue como una escuela para poder llegar a ocaso y hacer cosas mucho mejor en cuanto a también la animación, en cuanto a poder poner el espacio que ya teníamos, que ya era uno más grande, al servicio de ocaso. Y entonces yo también como en producción ya comencé a aprender otras cosas y sí, ocaso así ya un viaje largo también, sí ha estado. Y pues ahorita se están viendo los frutos de esa nominación, pues tan bonita de los premios Macondo, también ha sido como muy, muy especial para todos los que hacemos parte de eso, porque es gente muy joven también, el director es muy jovencito, o sea, es muy chiquito y ya digamos como con esa trayectoria que le está dando el proyecto y otros que él tiene, entonces sí, no, ha sido también muy, muy bonito. Entiendo que tú también trabajas como en el diseño de los objetos, ¿no? Como en los props de las animaciones y esto, o cómo es tu relación ahí. No, yo trabajo desde el lado de, en ocaso sobre todo, desde el diseño del movimiento, nos sentamos muy juiciosos con el director una buena temporada, eh, y comenzamos a trabajar, digamos, plano por plano, qué acciones tenía que hacer el personaje, la protagonista. Y entonces yo como actriz lo que le dije fue, desglosemos el guión. Comencemos a desglosar el guión como yo lo haría como actriz. Entonces hagamos la partitura de movimiento, comenzamos obviamente ya después se generó como todo el pipeline de esto, pero él y yo nos sentamos y comenzamos a trabajar. ¿Qué hace ella? Entonces yo le decía, ¿qué acciones físicas hace ella? ¿Por qué quiere ir allá? ¿Para qué quiere ir? ¿Qué busca? ¿Cuál es su intención? Y basándonos en eso ya luego hicimos el animatic y hay el animatic y una versión mía actuada. O sea, la versión Ujú, del corto está actuada por mí también. Hay una versión ujú, imagen real hechiza, pues claro, porque era para donde están las referencias de ujú, animación. Y ya Miguel, él ya vio todo lo que hicimos y se basó en todo eso para poder hacer la animación. Y aparte, pues como yo también soy actriz ya, pues de voces, de voz, hago locución o dirección de voces, pues le metí los gestos también al personaje, ¿sí? Eso como algo muy, muy, que no se nota muchísimo, pero las respiraciones y ella de pronto grita, también le pude poner eso. Y aparte de la coordinación de la producción ya con el estudio,
porque como ellos ya eran los realizadores que venían a nuestro espacio, entonces había que coordinar eso, como las llegadas, qué pasaba, los papeles, todo eso. Entonces sí, ahí hice como varias cositas. Y en cuanto al estudio, pues he sido asistente, o sea, si me enseñan muy bien, yo puedo ser asistente, ayudo en el arte, pero mi rol sobre todo es desde la escritura de proyectos ya para las convocatorias, producir o codirigir también, porque es algo que me gusta, sobre todo en la fase final de la post, estar muy metida en la música, en qué pasa con el diseño sonoro, en las voces. Y animar, si la logro, también entro a animar. Pero no me siento tan hábil plásticamente. Entonces trato es más bien como de ayudar en lo que, en lo que se puede, también por los tiempos, porque pues uno mientras está pasando esto hay que buscar, no sé, convocatorias, sentarse a leer, sentarse a buscar de qué estímulos pueden financiar los proyectos, pero Y no soy diseñadora. en esa tarea de sostener el estudio, eh, con los proyectos que van surgiendo, ¿han tenido que trabajar en otras cosas? O sea, tú contabas que tenían otros trabajos, claro, pero, por ejemplo, ¿han tenido proyectos para otras personas o proyectos publicitarios o cosas así? ¿Cómo ha sido ese sostenimiento del estudio por todos estos años? Sí, hemos tenido que trabajar en otras cosas. Hemos hecho videoclips, hemos hecho cosas para empresas, como para, no sé, para Rappi, alguna vez hicimos algo para el acueducto, pues gracias a la tortuga nos llegaban esas cosas. También trabajado en componentes de formación, entonces generalmente lo que hacíamos es que en estos trabajos que nos involucran porque igual que Miguel y yo, pues también tenemos como nuestras vidas también, ¿no? Y digamos, en mi caso yo tengo pues otra profesión también, entonces en esto como que cuando entra dinero, pues obviamente hay que darle una parte al estudio y hay que pensar también no solo como, en los primeros años no solamente nos vamos a pagar, sino que vamos a comprar equipos, a comprar cosas, también en aras de animar y de ganar dinero, pero no sobre todo en aras de generar como intenciones y excusas creativas, nos metíamos en muchas convocatorias cortas de filminutos y hacíamos cositas que nos permitían como seguir teniendo más experiencia y con esos premios muchas veces hemos gestionado equipos, hemos, como hemos dicho, vamos a meternos a esto porque en esto queremos tener, no sé, en ese entonces la cámara. Entonces hicimos una cosa que era como de 3 capítulos, una miniserie, y nos pagamos a nosotros, pero compramos cosas. Y así comenzamos como a trabajar. Al que le ha tocado realmente un poco estar muy metido ahí, también porque fue una decisión conjunta, fue a Migue, porque él pues era como si no hay un animador que esté animando porque los dos nos ponemos a trabajar, entonces, ¿cómo se van a animar los cortos? Entonces pasaba que yo de pronto salía más a gestionar o si salían talleres con la cinemateca, los hacía de pronto yo para que él estuviera acá, más en el set, entonces era como que buscábamos la manera también de organizarnos o viceversa, que ahora está pasando mucho, si él sale, entonces yo tengo que también ya quedarme acá, pero si era un Tetris, nosotros hemos intentado, bueno, no, creo que hemos con algo de resiliencia, procurarnos vivir mucho del arte y de la animación como tal. Y creo que sí se ha logrado. O sea, no estamos nadando en dinero, pero procuramos que todo lo que hagamos venga de la animación, ya sea enseñar, ya sea sí, ser profes en la Tadeo o de pronto hacer un videoclip o de pronto hacer algo para publicidad. Tratamos de que todo esté relacionado con eso. Y yo pues aparte tengo otras cosas ya en lo personal también como con la voz y trato de que todo igual siga yendo por esa línea de la animación. ¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando como con esa idea de trabajar en stop motion o qué consejos te darías a ti misma, a ti misma de hace 7 años, 8 años cuando iniciaste? ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas podrías decir ahora que habrías querido saber antes? Ahora me diría a mí misma como estuvo bien, está bien el esfuerzo que haces, pero siempre come bien, cuídate, la salud es importante, si tienes salud las cosas van a estar mucho mejor.
de pronto procúrate un poco esos momentos de estar en tranquilidad, porque a veces uno cuando comienza a hacer producción también empieza a manejar como unos estados de estrés también, ¿no? Aunque a uno haga esto y sea una cosa de segundos ahí, igual sí, ya lo que es pensar en el dinero, en qué va a pasar, en que si él está animando, cómo hacemos que esto igual él pueda vivir de esto también y no se quede ahí sin, sin recibir nada. O sea, todas esas cosas generan como cierto estrés. Entonces diría como, no, respira, en esa Claudia como respira. O sea, finalmente la animación es muy agradecida, todo al final del camino se va a ir notando poco a poco, bueno, o al inicio del camino, porque esto todavía falta un montón. Poco a poco se va a ir notando. Entonces me diría eso, como más tranquila y come bien, no te preocupes. Y a alguien que está empezando, ay, que lo haga, que si lo quiere hacer de verdad lo haga. Que la única manera de que salga bien, digamos, de que salga bien o de que sea un caso exitoso es meterle mucho amor, pero también mucha disciplina, es aprender a escribir proyectos, es aprender a visualizar también lo que uno quiere lograr con los proyectos. Y, y hay una cosa que yo alguna vez me cuestioné y que ahora me digo mucho y es hacer producción para la animación es de alguna manera animar el proyecto desde otro lugar, ¿sí? Hacer que suceda, ¿no? No porque estoy produciendo entonces no soy artista tampoco, o no porque estoy produciendo no estoy aportando a que la obra crezca. Porque a veces se queda muy en ese lado, la gente cree que hacer producciones como solamente el presupuesto y los números, pero hay un componente creativo y es lindo que un artista también quiera hacer producción, porque tiene una visión creativa que es importante. Entonces sí, le diría como, hágalo desde el lugar que lo quiera hacer, pero hágalo con amor y con paciencia y seguramente al principio no va a ganar tanto dinero, que eso pasa mucho, hay gente que llega a nosotros como, ay, pero este corto sí nos va a dar. Si uno quiere hacer cortos, tiene que entender que la dinámica del audiovisual es otra, que también estamos parados en otro lugar y que al principio hay que ponerle mucho de uno, como todas las empresas, como todos los proyectos, para que prosperen. Entonces, hay que dar mucho. ¿Y cómo ha sido este proceso con PAN? ¿En qué estado está este proyecto? Pan, bueno, Pan es un corto que, a diferencia de La Tortuga, este corto lo llevamos trabajando desde 2021. Lo postulamos al EPS. Primero queríamos una beca de Lidartes y se nos pasó el tiempo, que era una cosa de 3 minutos que antes premiaban, como de artes y oficios, y no pasó. No, pues no alcanzamos ni siquiera a postular porque ya no se nos dieron las 5 de la tarde y no pudimos ponerlo y nos quedamos pensando ¿por qué no hacemos un corto con esto y lo mandamos al FDC? Entonces, postulamos al FDC, la primera vez no ganó, pasó a pitch, pero no ganó. La segunda vez pasó a pitch y en la primera entrega de premios no ganó. Y fue muy triste porque además era mi cumpleaños. Y después al mes siguiente daban otra entrega de premios como de relatos regionales. Yo estaba viendo ahí por una cosa que habíamos mandado con otra chica y que se había pasado al pitch yo viendo a ver si ganaba algo. Cuando dicen, vamos a dar estímulos adicionales para animación y finalmente PAN ganó. Entonces, al principio PAN era como algo que no sabía si iba a pasar o no iba a pasar. Eh, y desde ese entonces hasta ahora ha sido un proceso súper largo. Ya en este momento estamos justo en la etapa en que estamos cerrando los créditos. Ya está el sonido, ya está el color, ya está el cleanup, ya está todo. Solo estamos cerrando como los créditos porque quisimos darle amor a los créditos ahí para que resalten también dentro de la historia. Y la idea es que ya a finales de este mes pues tengamos el DCP, el bebé DCP, y ya empiece su etapa de festivales, está con la distribuidora de Bogo Shorts, que fue algo muy bonito que nos dejó La Tortuga, que ellos pues siguieron interesados en distribuir lo que hacemos, entonces van a ser los distribuidores de Pan y bueno, estamos como muy esperando qué puede pasar porque sí fue un proceso muy largo, muy difícil, yo en medio de eso tuve una cirugía, entonces ganándose un FDC, tener una cirugía, una recuperación de varios meses, fue como entonces ahí digamos que Miguel tuvo que frentear mucho mientras yo estaba como en el proceso de la recuperación, tuvimos asistentes que estuvieron muy pendientes del proceso. Eh, Perdón, que hay un avión.
asistentes que estuvieron muy pendientes del proceso, el otro animador que es David, él también estuvo frenteando ahí al lado de Miguel mientras yo pues estaba en lo mío y yo pues haciendo producción a distancia también, que logré estar en set un buen tiempo, unos buenos planos y escenas, pero tuve que ausentar, entonces tuvo mucho componente también emocional y físico ahí ese proyecto, entonces ya haberlo terminado es como, uff, por fin. Y hasta qué punto uno finaliza los proyectos, porque he visto casos donde a veces parece que no se fueran a terminar y también en esto era como tenemos que darle un cierre porque podemos quedarnos tratando de que sea y sea y sea y perfecto y lo que sea. Hay un punto donde ya tenemos que cerrar, esto fue lo que pudimos dar en este proceso, estamos, entreguemos ya este corto, no solo el FDD, sino entreguémoslo ya y sigamos para poder hacer otras cosas, porque si no, ya estaba alargándose mucho el proceso. ¿Y cómo están de proyectos futuros? ¿Qué hay entre los cajones por ahí que quieran empezar a trabajar o que ya estén haciendo adelantado? ¿Cómo va eso? Pues es que como yo soy muy inquieta, teníamos una idea que fue la primera idea con la que nosotros nos juntamos, Miguel y yo, para crear animado, de hecho. Y era una cosa que él tenía, que se llama La Turista de Ciudad Dongo, y al principio siempre intentamos hacerla, pero sentíamos que técnicamente nos faltaba. Y luego de haber hecho incluso residencias de animación y todos los cortos que hemos hecho, y ya nos aventuramos una vez a postularlo a un FS, lo teníamos ahí y no ganó. Fue una tusa de esas tusas de no ganar las convocatorias. Pero un día, de hecho, cuando estábamos haciendo pan, yo tuve como una epifanía y yo ya hicimos un teaser, ya teníamos una postulación. Que no haya ganado este año no significa, el año que no ganó, no significa que el proyecto no se pueda mover. Voy a volverlo voy a sacarlo de nuevo, lo desempolvé y lo postulamos creo que en 2023, 24, y lo postulamos a corto infantil de animación. Entonces estamos con un corto, pues vamos aquí a empezar la producción de un corto que ganó el FS, que se llama La Turista de Ciudad Hongo. Esa idea realmente es una película, pero pues en aras de empezarlo y de pronto de generar como un teaser, una muestra visual, pues hablamos y dijimos, hagámoslo primero un corto. Aterricemos esto en un universo que podamos hacer tangible para ahora sí abrirnos ya a otras experiencias afuera, como en mercados y todo, para poder hacer una película, que es lo que hemos querido hacer. Ahí Eso estamos. es algo muy ambicioso, ¿no? Un largo en stop motion en este país. Claro, es muy ambicioso y por eso ya dijimos, hagamos esta versión corta y vamos a buscar ya ayuda de afuera y coproducción y aliados ya, pero con algo que podamos mostrar y decir, esto es lo que tenemos. Y paralelo a eso, pues otros proyectos, estamos haciendo un videoclip para una productora también que hace cosas en animación, sino que ellos hacen más 2D y tienen un cliente que quería hacer stop motion. Entonces vinieron a nosotros también. Y ahí pues también revisando proyectos que les gustaría que nosotros animáramos, pues tratando de cuadrar tiempos y todo. Y ya esto, pues lo bonito de esto es que ya nos está pidiendo, pues obviamente ya no estamos solamente Miguel y yo, sino que ya vienen otras personas, también con los estudiantes que tenemos en la Tadeo, como viendo qué personas pueden, digamos que les interesa el stop motion, que tienen como esa habilidad y están en disposición de aprender y de hacerlo. Entonces, pues ahí seguimos dándole los proyectos y haciendo cosas para poder avanzar en esto, en este sueño de la animación. ¿Y cómo ves ese proceso que ha pues, ocurrido en animación desde que ustedes iniciaron hasta ahora? ¿Cómo ves como el campo, los estudios, las personas que se han ido involucrando? ¿Cómo has visto ese proceso general de la animación en stop motion alrededor de lo que ustedes hacen? Pues mira que justo me conmoví hace 2 días porque en el sofá sí van, bueno, ya los que fueron, porque esto va a estar en el futuro. Sí. eh, había un texto, el texto curatorial, y hablaba y como que mencionaba los cortos, y yo pensaba, uy, alguna vez leí un cuaderno de cine colombiano de animación
y veía cómo hablaban de varios animadores y animadoras como de antes, pues no de antes, sino que son como de una época en la que yo ni siquiera me imaginaba estar en el stop motion. Y pensar que ahorita hay como otra generación donde igual todavía la gente está como siendo joven, no como artistas solamente, sino también como de vida, o sea, fisiológicamente, biológicamente, pero a la vez también en creación todavía tienen demasiado por explorar, me pareció como muy prometedor. Y ver esos proyectos en el sofá, o sea, no hay dos, hay como 7 proyectos ahí y faltaron unos porque no están en Colombia y faltan otros porque desafortunadamente no se podían traer y que están descentralizados, que están, no sé, en Pasto, que están haciendo cosas, nosotros incluso llegamos hasta Palenque a hacer cosas. Entonces a la gente le gusta y quiere hacer stop motion. Lo que pasa es que es cierto que de pronto no hay un estímulo solamente, por ejemplo, para el stop mo, porque el stop mo es muy costoso y requiere si un director que ha hecho imagen real y un productor que ha hecho imagen real quiere hacer animación en stop motion y no tiene estas habilidades, digamos, plásticas, se le desborda en presupuesto. Digamos que en el caso nuestro, por ejemplo, yo tengo al lado a mi socio que es escultor, que es puppet maker. Si yo quisiera hacer el proyecto sola, me tocaría empezar a contratar otras personas para hacerlo. Y ahí es donde se comienza a volver todo costoso y es lo ideal, pues hay que dar trabajo. Pero eso de pronto todavía en cuanto a presupuestos es como que es complejo, pero la gente quiere hacerlo. Y en general la animación siento que es muy visible y que está entregando unas narrativas diversas y que sobresalen, yo creo que en el cine en general y ya está dejando de ser acá también como un género menor, sino que aquí está como también tomando otra relevancia y pues no por nada, pero en pandemia la animación seguía muy viva y nosotros, por ejemplo, la pandemia nos favoreció, o sea, estoy diciéndolo como desde otro lado, ¿no? Con el respeto de las personas que tuvieron otras realidades, para nosotros nos significó más trabajo, porque la gente no estaba haciendo imagen real, entonces estaban haciendo videoclips, necesitaban props, nosotros hicimos cosas en arte. Yo había dejado de tener trabajo y el mismo estudio me dio trabajo porque nos salieron unas maquetas y ahí me volví asistente de arte. Eh, Siento que la animación aquí ha agarrado como también un poder y un poder narrativo y en los festivales muchas veces llega a pasar que hasta los contenidos que son como que tienen, son como muy más poderosos suelen ser en animación. Entonces siento que pues falta mucho, pero en el punto en el que yo llegué, siento que está divertido, que he estado como que falta más, pero ¿qué más va a pasar? ¿Qué más hay? Y en Latinoamérica en general también. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo veías a Colombia en relación con Latinoamérica en la producción de stop motion? Yo siento que cada vez somos más los que estamos haciendo esto y entonces ya se empiezan a generar proyectos que tienen otra factura también a nivel internacional, que yo creo que ya los mismos jurados, y lo he escuchado en los pitch también, que lo resaltan. También que nosotros acá, varios de los que estamos en esa exposición, tuvimos intercambio, por ejemplo, con un estudio como el Cancan Club, gracias a la Tadeo. Eh, y también fue al principio como sentir como, bueno, nos falta, pero ya ahora es como, ok, esto ya está dando un nivel, tenemos ya entonces un corto que ha sobresalido mucho como El pájaro cubo en stop motion, que ha estado en Quirino, que estuvo en Chile Monos, que se han ganado esos premios. Entonces se está hablando de que aquí se pueden hacer cosas, sí, tenemos nuestros propios cortos que han llegado a otros lugares. Entonces yo siento que eso es muy prometedor y uno de los estudiantes en la universidad los ve, porque nosotros somos profes de stop motion y ve gente cada vez más interesada y también con un nivel que empiezan como desde ya a tener un nivel técnico muy pues, prometedor. Entonces pues, yo tengo esperanza de que esto necesitamos más personas para el stop motion, para crear más equipos de trabajo en los proyectos. Para poder hacer una película se necesita que haya gente también que esté muy interesada y también calificada para hacerlo. Claro. Bueno, pues, ¿qué más nos puedes contar pues, de esos procesos de alianzas con otros estudios, como estudios de aquí o estudios de afuera? ¿Cómo han llevado ustedes esas labores de compartir como
las tareas, la producción, por ejemplo, en Ocaso, como juntar estudios, ¿cómo ha funcionado? Pues Ocaso fue una experiencia bien particular porque ellos no eran un estudio, sino que eran un director y un productor que querían hacer un corto y el director había escrito el guión, con la idea original de otros artistas. Entonces fue como más bien ellos, bueno, busquemos un estudio para hacer esto. Después de Ocaso, ellos comenzaron a producir ahorita un corto que se llama Querido Señor Ratón, y entonces otra vez nos volvieron a buscar. Entonces también se volvieron un poco como decir clientes felices que vinieron acá otra vez a nosotros y a sobre todo como al tema de los puppets y de la animación. Entonces, digamos que con ellos ha creado como un trabajo muy interesante alrededor de seguir contando cosas para, pues, en stop motion, historias en stop motion. Nosotros hemos generado mucho más alianzas, o bueno, en mi caso, desde la producción me ha interesado mucho las alianzas con otras áreas del conocimiento, porque te hablaba mucho de la interdisciplinariedad y para mí eso es muy importante haciendo producción, porque creo que eso hace sostenible un proyecto, que no sea solamente nos unimos todos los animadores, sino nos unimos los animadores con el colorista, con los fotógrafos, con los compositores, o sea, con esas otras personas que reúnen todo el ecosistema del audiovisual en general. Entonces nuestras alianzas como proyecto han sido más con empresas que hacen post, por ejemplo, la post del sonido, entonces hemos trabajado con Iman Music o con Sonata, con 235, que pues nosotros estamos básicamente casados con ellos en cuanto al color, a la corrección de color, porque han apostado desde el principio. Ellos votaron en el pitch para que la tortuga ganara, que era el premio de postproducción también. Y ya después de eso venir nosotros a decirles, miren, tenemos esto, ya no es un regalo, ya no es un premio que nos ganamos, sino esto ya es trabajo, o qué podemos hacer, o qué alianza podemos tener. Y nos han abierto sus puertas y nos han asesorado en muchas cosas. Entonces, a mí como productora lo que más me ha interesado es generar alianzas con otras disciplinas que le aporten al proyecto. Y claro, con los demás estudios de animación que hay. También hemos compartido conocimientos y nos hemos encontrado en eventos donde, como este del sofá, donde yo terminé hablando de las marionetas, de las estructuras, de lo que usted está haciendo, y muéstreme esto, venga, déjeme ver el teaser, esas cosas, como esa camaradería también. Pero ya hablando concretamente de los proyectos, es eso, como que juntarse con el compositor, dar con el contador adecuado, o sea, esas alianzas con esas otras personas que uno cree que no son que no va a necesitar, pero que a la hora del test se vuelven unos aliados que hasta económicamente pueden hacer aportes en especies, eso me ha parecido muy importante para poder hacer los proyectos. Bueno, pues es muy interesante tu mirada, ¿no? Porque es una mirada que está adentro, pero puede circular entre adentro y afuera, ¿no? Desde tu lugar de productora, de actriz, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, el acting de Ocaso es súper lindo, ¿no? Todo el movimiento es hermosísimo. Se nota pues esa mirada del cuerpo ahí, ¿no? Del movimiento del cuerpo los personajes y en todas en los movimientos de cámara, en los movimientos de los objetos, ¿no? Es impresionante cómo se ha llegado a ese movimiento tan fluido, ¿no? Es muy, muy bonito. Qué lindo que digas eso, porque de hecho también creo que ahí hay un componente muy importante y es un animador que sepa traducir eso, ¿no? Porque uno puede hacer un montón de referencias y a veces o copiarlas tal cual o interpretarlas. Y creo que eso sí, resalto mucho que haya un animador que haya podido entender eso que queríamos hacer cuando lo hicimos con el director y que lo haya tomado como también con mucho respeto y lo haya apropiado y haya también hecho su versión, ¿no? Su interpretación de eso. Y al final se note que ese personaje está vivo, era como lo que más queríamos y es lo que más nos gusta de lo que hacemos, que sí haya como un acting en lo que pase. Entonces es importante, gracias por mencionarlo y por verlo. Bueno, pues yo creo que ya tenemos muchísimas cosas que nos has contado muy interesantes. Me gustaría saber si quieres mandarle un mensaje a los animadores del futuro, a los que están empezando, a todos estos, ya para terminar hoy. Sí, yo quiero hablarles de lo que está cercano a mi carrera, la que estudié, que es la actuación.
Creo que es importante pensarlo también desde ese lado, entender que siendo animadores no son técnicos en la anima, no son un técnico que tiene que replicar, sino que son artistas que están poniendo su trabajo, su tiempo, su obra ahí y que vale la pena también pensarse la dramaturgia como creador, como realizador, que también vale la pena pensarse el cuerpo, analizar el cuerpo, no volverse, no necesariamente volverse actor, pero sí tener otras disciplinas, no sé, ya sea la danza, ya sea la gimnasia, o sea, otras cosas que también pueden nutrir y para quienes van a dirigir también, que nutran eso. O sea, yo siento que justamente todo lo que a donde he llegado es como producto de un montón de cosas de la vida para llegar acá, ¿sí? Y yo empecé siendo bailarina, por ejemplo. Entonces, y aquí estamos haciendo, sentada a veces haciendo presupuestos y me pica todo porque quiero moverme, pero siento que todo eso que es la misma vida nutre lo que uno hace y es como no dejen de vivir lo que tengan que vivir y otras experiencias artísticas que les va a nutrir mucho eso y que no suframos tanto crear, que a veces es difícil, no lo suframos tanto, sino veamos que estamos en el lugar correcto donde debemos estar y pues que es difícil, estamos en una realidad que ya es de por sí compleja en un continente que puede ser complejo, pero la realidad creo que ya la va transformando uno. Entonces pues hay que seguir. ¿Y cómo ves ese lugar de las mujeres en la animación, en el stop motion? Imagínate que ahorita que te estaba hablando estaba pensando como he mencionado muchos hombres. Pensé eso, o sea, mientras te hablaba estaba pensando, he mencionado muchos hombres. Ahora digamos, ahorita que estamos haciendo clases, veo más chicas y veo más chicas muy comprometidas y he visto más chicas muy interesadas, por ejemplo, en la animación, en el stop motion. Entonces eso me alegra mucho y me genera como muy bonitas expectativas al respecto, porque creo que es muy importante. Hace poco estoy trabajando en un proyecto muy bonito haciendo dirección de voces con una animadora que no conocía, la conocía de oídas, con, con Ana Caro, y he sentido como el poder de una chica dirigiendo, o sea, como ese poder que debemos tener las mujeres al dirigir, al decir que queremos, al ser muy específicos con lo que pedimos y ver cómo alrededor hay un montón de gente ayudando a que eso suceda y también muchos hombres ayudando a que eso suceda. Entonces, me genera mucha emoción cuando veo que hay otras chicas haciéndolo, porque sí pasaba que a veces yo estaba en eventos donde solo habían hombres, como, y, 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 y es necesario que haya más mujeres, pero creo que ya en las, digamos, en las universidades y en las carreras hay, y a veces pasa que los grupos son más de mujeres que de hombres. Entonces ya eso es como, por favor, síganlo haciendo, o sea, sí, no solo que haya mujeres productoras, que creo que hay más, de hecho, sino que también haya mujeres que hagan animación y que se pongan ahí en el set. Y hay animadoras en stop motion como, no sé, Laura Moncada, por ejemplo, que está ahí frenteando su proyecto también ella, sí, entonces de pronto antes era más usual ver a los chicos haciéndolos. Entonces también es muy lindo ya encontrar mujeres como con tanto poder haciendo eso. Vale. Claudia, muchísimas gracias otra vez por venir a hablar con nosotras. Guía, siempre eres muy bienvenida a todo lo que hacemos y pues nos alegra mucho que todo está saliendo tan bien, ¿no? Que haya tantas cosas, tantas posibilidades, tantos proyectos para el futuro. Esperamos verlos todos, todos hechos finalizados. Muchas gracias, no, pues a ustedes también muchas gracias. Yo sigo a veces un poco silente, pero sigo lo que hacen. También valoro mucho el esfuerzo que han estado haciendo para visibilizarnos, para que lo que hacemos también se haga como esto, lo puedan ver otras personas. Y pues no, muchas gracias por esta invitación, muy bonita esta charla también. Sí, a veces parece que todo está bien. Las cosas a veces no son fáciles, pero hoy es un día en el que siento como cuando veo todas esas cosas que pasaron en el sofá que están pasando, es como, uff, pucha, ha valido la pena cada esfuerzo y cada incluso lágrima que uno pues haciendo esto, ustedes lo saben, de pronto derrama por esto, pero ver cómo la gente se acerca a ver las exposiciones o cómo la gente va a la sala de cine o cómo puede estar un corto en una sala de cine, que fue lo que pasó con la tortuga, pues va sucediendo y el camino pues a veces no es fácil porque no es fácil a veces ni en ninguna carrera,
la competencia es mucha y todo, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias otra vez. Entonces recuerden suscribirse, darle like, compartir nuestros videos de jueves de Ibuya para que mucha gente pueda seguir viéndonos. Y muchas gracias, Claudia, otra vez. Y nos vemos luego en otro jueves de Ibuya. Gracias a ustedes, muchas gracias, muchos saludos. Chao. Gracias.